caras y gentes. Desde la perspectiva política, social y cultural se pueden identificar diferentes individuos en la sociedad colombiana, el cual se compone de un 37% de negros, el 10.6% de blancos, 2% de indígenas y el 49% en mestizos. De tal forma que nuestro proyecto está enfocado en la participación e integración de las víctimas, victimarios y personas vulnerables del conflicto ilícito de las drogas. Siendo esto una actividad que genera violencia, delincuencia, muertes, robos, entre otras, lo cual afecta a familias, jóvenes, niños, comunidad en general, empresas y en sí toda la población. Por ende, la propuesta es crear un espacio comunitario donde se puedan realizar actividades de pedagogía, integrando a todos los actores de este conflicto. En temas y acciones como valores intrínsecos en educación, deporte, recreación, teatro, cultura, entre otras. Lo cual es buscar en estos individuos el fortalecimiento de sus habilidades para que sean activos y participativos en la sociedad, en situación laboral, en la creación de nuevos bienes, productos, servicios, en la creación de empresa, entre tantas, dando lugar al aporte social que sitúa en el mejoramiento continuo de nuestro país. Características de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana visibiliza las problemáticas de nuestro país. Es por ello que al proporcionar mecanismos eficaces para resolver las disputas sociales sin recurrir al aniquilamiento individual o colectivo, en la regulación de la vida social, nos interesa mostrar tres características esenciales que representa a la sociedad en la pedagogía del conflicto. Primero, integrar el conflicto en los aprendizajes para realizar una mirada que reconstruya los problemas que emergen en nuestra sociedad a través de la educación, el cual aporta a la construcción de un orden democrático como herramienta para la estructuración de un conjunto de valores como el respeto a la dignidad humana, la justicia social y la moral pública. Segundo, el movimiento de masas que genera la creación de nuevos proyectos basado en la construcción de nuevas empresas e ideas para la inversión social, ejerciendo bases de apoyo que coayudan al desarrollo intelectual de las personas en la integración con la sociedad. Tercero, se debe conocer el contexto de las víctimas, victimarios y personas vulnerables inmersos en las problemáticas sociales de Colombia, principalmente en las drogas, proporcionando elementos en la educación, salud, vivienda, oportunidades laborales, alimentación, entre otros, que intervengan en la socialización de los colombianos y en sus percepciones sobre el conflicto. Problemas sociales en Colombia. Se pueden destacar algunos de los principales conflictos y problemáticas sociales como son la corrupción política, que ha dejado en un alto desnivel de corrupción a nuestro país hasta el punto de connotar en una guerra con los intereses propios del mismo. La prostitución se da por el desconocimiento de los derechos humanos, sobre todo en los sexuales y reproductivos frente a la comisión de delitos con estas víctimas, ya sean por necesidad, abandono, el flagelo de oportunidades, el desplazamiento, sus obligaciones del hogar, entre otras. La drogadicción, por el consumo de sustancias psicoactivas que determinó la problemática que actualmente vive el país. Ejemplo puntual, la guerra del poder. La riqueza como se mostró en el centro del país, en la calle del Bronx. El alcoholismo, ya que este representa una mayor riqueza en nuestro país por sus reuniones sociales, problemas emocionales, la diversión, en el fútbol, el cual determina violencia en nuestra sociedad,
No obstante, aclarando que si se toma una copa crea conflicto o violencia en nuestro entorno. La destrucción, ya que mueren cada año 2% de la población por el mal manejo de los recursos que se destinan para dicho proceso. La pobreza afecta a muchísimas personas en el país, a tal grado de tener carencia extrema y no tener lo necesario para subsistir. La falta de agua potable, educación, salud, vivienda y alimentación. Otros problemas sociales y no menos importantes son la discriminación racial, el abuso infantil, la desnutrición, la violencia, desigualdad social, inseguridad, entre otros. Todos estos problemas sociales están relacionados entre sí y por lo tanto no deben tratarse de forma aislada. Debemos solucionar todas estas problemáticas y evitar que las personas se sigan destruyendo. Proceso de otredad. En la sociedad colombiana notamos diferentes matices en cuanto al concepto de otredad. Es complejo encasillar o tipificar en pocos términos la cantidad de pensamientos diferentes. Pero si lo hacemos a grandes rasgos, podríamos decir que donde es más notorio esto es en los ámbitos políticos y religiosos. Tenemos que reconocer nuestra historia para saber por qué estos ámbitos son los más viables para abrir paso al tema de otredad, si tenemos en cuenta que somos un país colonizado y mayormente católico. Por esto, lo que pretendemos es generar el cambio en las generaciones más recientes y venideras, por medio de la educación y abordando un tema que es uno de los tabús más complejos de tratar, no solo en la proyección, sino en la práctica como tal. Hablamos de la drogadicción. La cadena del flagelo de la droga es más compleja de lo pensado. Si partimos desde quiénes la cultivan, por qué la cultivan, qué beneficios reciben estas personas, cómo lo comercializan y por último el consumidor final, cuál es su rol social. Sin dar muchas vueltas, sabemos que los factores que llevan a que esta cadena continúe y se reproduzca son factores económicos. Grandes sumas de dinero con fuerza de trabajo normal, aparentemente. Grupos armados y oportunidades limitadas para personas que desarrollan actividades en zonas rurales, llevando con esto de la mano al adicto también. Se debe focalizar cuáles son las características más fuertes de las personas, de los adictos, para quienes se produce la droga, buscar herramientas pedagógicas y mirar cómo potencializar sus fuertes en los roles sociales para lograr reintegrarlos sin ningún tipo de segregación. Se trata de abrir mentes y puertas a la sociedad. De pronto, ese proceso ya se puede percibir poco a poco, pero con algo de recelo aún. Se debe enseñar además a estas personas que sufren de este flagelo a aplicar y a aceptar el concepto de libertad para lograr su aceptación y responsabilidad en la sociedad, y asimismo, como su evolución sea constante, lo será su mismo círculo social. En el actual proceso de posconflicto que se está iniciando en nuestro país y el cual debemos proyectarlo en corto, mediano y largo plazo con la seriedad que merece, debemos saber que en cada una de estas etapas vamos a llevar a cabo la confrontación con la otredad. ¿Estamos preparados para aceptar al otro con todo lo que es o ha sido? ¿Cómo podemos aceptarlo? ¿Desde dónde parte y termina mi libertad? ¿Cómo trabajaremos en motivar la tolerancia hacia el discurso del otro? Estas son reflexiones que deben permanecer vigentes en este proceso, repito, corto, mediano y largo plazo, para poder llevar a estas generaciones a mantener un pensamiento crítico pero humano, asertivo y favorable a la construcción de una mejor convivencia y sociedad, donde no se viva en función de los límites, sino del ser. Pretendemos que la educación sea la primera herramienta para la construcción de estos nuevos valores basados en la diferencia. El asimilar la diferencia como progreso es la base que genera este cambio en la forma de pensar. Si llevamos a las personas a darnos cuenta que la tolerancia elimina la violencia,
que la aceptación de la diversidad nos lleva a darle nuevos matices a las propuestas socioculturales desde las pequeñas agrupaciones sociales, barrios, localidades, ciudades, etc. Se debe conocer al otro quitándonos la venda de los ojos y dejándolo abrir su mundo al nuestro. Quizás sea más lo que podamos aprender y también mucho lo que podamos aportar. El futuro está en nuestras manos. Proceso de alteridad. La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un yo y un otro, o entre un nosotros y un ellos. El otro tiene costumbres, tradiciones y representaciones diferentes a las del yo. Por eso forma parte de ellos y no de nosotros. La alteridad implica ponerse en el lugar del otro, alternando la perspectiva propia con la ajena. Alteridad en el contexto político. Es interesante comprender cómo este concepto ha sido insertado en las reflexiones de la teoría política, puesto que a un lado se ha dejado un problema vivo en Colombia, la drogadicción. Hablar de una reinserción es también hablar de que muchos de los que están hoy día en la calle también tuvieron un traje de paño y corbata. Pero, ¿por qué indeterminables situaciones tropezaron en un mundo del cual al momento no han salido? Pero bien, así como tropezaron también podrán levantarse y retomar traje. Pero no es solo un trabajo del que quiera rehabilitarse, sino también de apoyo político y de recursos, reconociendo que es un trabajo de todos para uno. Alteridad en el contexto cultural. En una cuestión de costumbres y razas, no podemos dejar de lado personas en proceso de rehabilitación o de reinserción, teniendo en cuenta que todos somos iguales y que lo único que nos diferencia del otro son nuestras costumbres o estilos de vida. Es por eso que nos debe importar aceptar y darle una pronta solución a un problema como lo es la drogadicción en Colombia. Alteridad en el contexto social. En nuestro diario vivir, como personas sociables o no sociables, tendremos que enfrentarnos siempre a un factor. No estamos solos, es decir, siempre habrá algo o alguien acompañándolos. Es curioso escuchar de personas que se encuentran en un proceso de rehabilitación, que llegaron o cayeron en un mundo de la drogadicción por problemas de soledad y no aceptación. Es importante resaltar que como personas debemos tener cierto aprecio por las personas que sin saberlo necesitan y aceptar su situación para luego hacer un proceso de cambio y rehabilitación. Todo lo anterior lo podemos proyectar en la construcción de un espacio para el apoyo psicológico, social y moral, en el cual las víctimas, victimarios y personas vulnerables puedan ser un aporte esencial en el desarrollo cultural, político y económico, en la búsqueda de la solución del conflicto y violencia que se presenta en nuestra vida diaria, dando así la oportunidad de integrarse y ser útil en la comunidad, siendo este colectivo y ordenado en sus procesos lógicos de emprendimiento para mejora continua de su persona.